cambias un político por un empresario. Pero Gonzalo lo que es empresario. Gonzalo milita en el PLD desde el año 1982. Sí. Gonzalo era miembro del comité político del PLD. Y Luis es un empresario también. Miembro del comité político ayer. No. Ayer no. Gonzalo no entró en esa avalancha. Gonzalo era miembro del comité central hace muchos años. No pases por conocimiento. No pases por bueno, Pedro sabe que yo sé. Nosotros sabemos que tú no sabes. Khalil, tú sabes que tú no sabes. Tú sabes, querido y directo amigo, que en los partidos hay figuras visibles que son los activistas. Pero y hay figuras que están dentro de la estructura partidaria y tienen funciones que no necesariamente tienen que tener un nivel de preeminencia como la tienen otras. Ese era el caso de Gonzalo. Recuerda que en el PLD hay miembros pasivos y miembros activos. En ese caso, usted ha dicho con categoría. No, hay miembros muy visibles y otros menos visibles. Usted no cambia un político por un empresario. Está bien. Tú le pones la fecha que tú quieras. Tú le pones la fecha que tú quieras, no importa. Pero yo creo como Pedro. Yo estoy de acuerdo con Pedro. Vamos con... Voy conmigo mismo. Vamos con César Dargan. Que ya tenemos en el Zoom a César Dargan del CONEP. ¿Lo tenemos? No está. No está. No lo veo. No, pues no lo tenemos todavía. Es vía Zoom. Dice en breve. Pues en breve, Lea. ¿Quién me falta, chicos? Ahí está. Ay, mira, César. Se conectó. Ok, pues venga, César. Exacto. César, buenas tardes, señor Dargan. Buenas tardes, ¿cuántos amigos queridos ahí está cabina el día de hoy? César. Así es. Ya están viendo, aquí está Aníbal, Ángel, Pedro, Elizabeth, Khalil, Consuelo. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Con ánimo? Bueno, preferiría que pronto tengamos condiciones para estar más cerca, pero esta es la nueva realidad. Así es. Bueno, nosotros lo que queremos irnos por el lado empresarial. Vamos a ver primero el lado empresarial y los muchachos seguirán. A mí lo que me preocupa es la cuestión de las fases, porque las fases indicaban la cantidad de personas que iban a entrar a trabajar. La fase 1, la fase 2, si pasábamos a otra fase. ¿Cómo el empresariado está viendo esta situación que no pudimos pasar a la fase 3 por la situación? ¿Cómo ustedes ven esto? Para los trabajadores y las mismas empresas. Doña Consuelo, cuando en diciembre en China se empezó a propagar este virus, uno pensó que estaba lejos y que no iba a llegar a la República Dominicana. El 1 de marzo ya teníamos el primer caso aquí y son prácticamente 3 meses atravesando una crisis que el eje central es sanitario. Y el eje central sanitario sigue estando latente al día de hoy. Es por eso que a partir de la semana número 11, de la semana número 8, nosotros empezamos a hacer propuestas que permitiesen vivir en esta nueva normalidad, aplanando la curva y controlando la situación sanitaria, pero también mitigando el efecto económico y garantizando las libertades sociales en la República Dominicana. En ese sentido, ese esquema de fases siempre lo hemos vinculado con que se controle la situación sanitaria. Entonces, evidentemente, las medidas que se tengan que tomar para continuar controlando esta situación deben tomarse. Esto ha tenido un impacto fuerte en nuestra economía. En un momento llegamos a tener más de 1 millón de trabajadores suspendidos. En la medida en que se produce esta reapertura gradual, muchos de estos trabajadores se incorporan de nuevo a sus puestos de trabajo, pero sabemos que hay sectores cuya recuperación será más lenta en el tiempo. Entonces, visualizarlo más allá, no acelerar por una cuestión de ninguna índole el tema sanitario, sino mantenernos en ese equilibrio entre los diferentes componentes. Y a todo esto se suma un calendario político que esperamos culmine exitosamente con las elecciones del próximo 5 de julio. Ok, César, a raíz de la publicación el día de ayer de la encuesta Gallup, el Partido de la Liberación Dominicana, el mismo partido Fuerza del Pueblo, dicen que hay un sector del empresariado dominicano que le interesa salir de esto de la forma más rápido posible y tuvieron incidencia para que Gallup variara la metodología de hacer sus levantamientos y vender un escenario completamente disímil a lo que es la realidad. ¿Qué opina
el sector empresarial formal al cual usted pertenece de estas declaraciones? Mira, cuando se habla de empresario es una palabra muy amplia y va desde el microempresario hasta el gran empresario. Yo te puedo hablar como referencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es un grupo diverso con prácticamente todos los sectores de la economía, con empresas de todos los tamaños, de toda la geografía nacional, y donde a título individual cada quien tiene su preferencia. Eso es normal, son ciudadanos comunes y corrientes que irán a votar el 5 de julio por quien consideren. Sin embargo, desde el punto de vista de un planteamiento de un sector amplio de la economía o del sector empresarial en sí, no creo que exista una voluntad de incidir en algo tan delicado como los resultados de unas encuestas. Muy por el contrario, lo que hemos hecho es involucrarnos directamente a través de la Comisión de Acompañamiento en la organización del proceso con la Junta Central Electoral. Hemos llamado en múltiples ocasiones a que la población pueda acudir de manera segura y cívica a votar y que esa voluntad expresada en las urnas sea respetada. Entonces, esas encuestas que según lo que establece la propia ley ya esta semana deben acabar de publicarse, las que se vayan a publicar, son un reflejo del momento en función de la metodología que se use y no creo que exista una mano detrás de lo que está ocurriendo. César, Pedro termina. ¿Ustedes creen, César, en esas encuestas? O sea, ¿ustedes creen desde el sector empresarial, desde su óptica, que lo que refleja esa encuesta es la realidad política del país? No, las encuestas, vuelvo y te digo, son un reflejo del momento, variarán en función de la metodología que se utilice, son instrumentos que se deben utilizar, pero no hay una preferencia específica ni un apego a un planteamiento de una encuesta. Bien. César, mira, en el caso de la pregunta con la que inició Consuelo, yo quisiera que me permita retomar una arista de ella. Hoy, patronos, empresarios, trabajadores y gobiernos van a una mesa para discutir la situación que se está presentando con parte de los empresarios, de los empleadores, que están pidiendo una extensión por 3 meses más a la gracia que le dio el gobierno para suspender a los trabajadores dominicanos. ¿Eso qué tan factible puede ser en el reinicio de la economía de la mano del gobierno, como está sucediendo el rearranque de la economía? Y además, ¿es posible que los programas fase 1 y fase 2 sean extendidos un poco más al mes de junio? Mira, patrón, yo respeto esta conversación contigo porque sé el conocimiento y la pasión con que asumes estos temas laborales. De hecho, en muchas ocasiones hemos hablado de lo desfasado que está el Código Laboral de la República Dominicana, que este año cumple 28 años. Sí. Y ahora ese código laboral nuestro contemplaba situaciones que veíamos lejanas o que como el seguro de empleo. Ocurrir. Muchas cosas que no se han podido implementar, muchas cosas que ya no tienen aplicación. Cuando, por ejemplo, se discutió recientemente y se aprobó una ley de estados de excepción, no nos imaginábamos que una crisis sanitaria de estas dimensiones iba a ocurrir. Entonces, el Código Laboral presenta y plantea la figura de la suspensión. Y cuando un empleador suspende a un trabajador, es precisamente porque su vocación es que esa normalidad regrese lo antes posible y pueda continuar trabajando. Nadie quiere cerrar su empresa. Y para un trabajador no es un despido, no es que terminó su vida laboral, sino que tan pronto eso pase. Las condiciones entonces han tenido que irse ajustando sobre la marcha, porque el propio código establece los plazos para los cuales está establecido. Entonces nos plantea una discusión muy delicada, porque ¿cuáles son las opciones que se presentan? Si una empresa ha estado cerrada desde el mes de marzo, no ha producido y esa situación permanecerá en el tiempo, lamentablemente costará puestos de empleo. Ahora bien, si de común acuerdo, como bien han planteado, tanto el Estado como reguladores, el empleador y los trabajadores pueden reconocer la excepcionalidad de esta situación, extenderlo en el tiempo, identificar fuentes que le permitan ingresos a todos esos dominicanos, pues debemos hacerlo. Ya esto pasa más allá de un tema puramente económico, un tema de seguridad nacional. Es cómo le garantizamos a todos los dominicanos sus puestos de trabajo. Entonces, ahí tenemos que tener la mente abierta, ahí tenemos que, apegados a la ley, actuar, propiciar esos diálogos y entender que estamos en una crisis de dimensiones mayores. Si la extensión es posible, el sector turismo, por ejemplo, que le corresponde la fase más lejana en el mes de julio, pero su recuperación dependerá
de lo que pase fuera de aquí, de cuándo los turistas tengan los recursos para viajar, de cuándo se sientan en la confianza para hacerlo. Entonces será una recuperación lenta. Todas esas micro y pequeños. Todo. Entonces ya no solamente dependemos de factores internos, sino de nuestra capacidad de responder adecuadamente a esos factores externos. Entonces fase 1 y fase 2 pueden ser extendidos. Sí, pero en una revisión de fase 1 y fase 2 lo que hemos planteado es precisamente que se identifiquen fuentes de financiamiento que permitan su sostenibilidad en el tiempo, por un lado. Por otro lado, de que el control de la situación sanitaria implica un cuidado especial de la población vulnerable, aquellos que están en edad de riesgo y que tienen una condición clínica que puede agravar en caso de contraer el COVID. Claro. Entonces, pensando en esos sectores que requieren una intervención especial, el nuevo fase a futuro debe contemplar una especie de fase mixto que permita ya sea la suspensión del trabajo o que permanezca en el trabajo y reciban un incentivo adicional, y también contemplar esos sectores de más difícil recuperación. Pero, perdóname, compañero, para cerrar este capítulo, patrón, porque tengo un tema, doña Consuelo, hace días que no he podido encontrar respuesta desde el sector empresarial. La situación de los trabajadores que se están infectando en su labor de trabajo o en el camino al trabajo. ¿Cuándo vamos a abordar el tema, la posibilidad de tratar el COVID como un accidente de trabajo, como un accidente laboral, para darle posibilidad al empleado de subsistir mínimamente, patrón? Completamente de acuerdo de que este es un tema que debe ser abordado prontamente por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que entendemos que es el espacio para que esto sea abordado. Vuelvo y digo, y no quiero parecer fatalista ni pesimista, pero la dimensión de esta crisis va mucho más allá de lo que nos imaginamos, y ese son el tipo de cosas que tenemos que ir resolutando sobre ella. De acuerdo en que debe ser tratado prontamente y que el espacio es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Yo quisiera ponerlo, César, en el contexto propositivo de cara al futuro. Dentro de las propuestas electorales de los candidatos que han pasado por el Consejo, ¿no?, han habido algunos de mucho impacto. Por ejemplo, Luis Abinader ha establecido el tema de eliminar los temas burocráticos que no tengan alta rentabilidad en Dirección General de Impuestos Internos, está hablando de aprobar la ley de silencio administrativo, está hablando de hacer cumplir la sentencia para la universalización del tema de transporte. ¿Cómo evalúa César Dargan este tipo de paquetes de propuestas políticas de cara a estas elecciones? Khalil, de entrada te digo de que hoy tuvimos la visita de Gonzalo Castillo. Ya anteriormente habíamos tenido al presidente Leonel Fernández y el primero fue Luis Abinader. Cada uno con su forma, cada uno con su estilo y cada uno con una propuesta de gobierno muy particular. Yo creo que los ejes centrales del desarrollo de la República Dominicana estarían garantizados con cualquiera que sea el próximo presidente de la República. Cuando uno se va al detalle y uno ve cómo lo implementarían o qué visión tienen mucho más amplia, pues ahí vienen las variaciones. Pero en comparación con otros países, donde la diferencia entre un partido o un líder político y otro te conlleva de extremo a extremo, la República Dominicana, gracias a Dios, no tenemos esa situación. Entonces, cada uno ha hecho planteamientos muy concretos. Yo creo que el posicionamiento que ha adquirido el sector privado en general, desde la microempresa hasta la gran empresa en la República Dominicana, es significativo. Estamos hablando de que este país que ha liderado el crecimiento económico de nuestra región, el 85% de ese Producto Interno Bruto viene de la iniciativa privada. Entonces, el hecho de que los candidatos con posibilidades de ser presidente de la República se sienten, se arremanguen las mangas, se beban un café con el sector empresarial y discutan de estas trabas que han existido durante tiempo y de las oportunidades que tenemos, pues trae buenas noticias. Muy bien. Aníbal, Elizabeth, adelante. Elizabeth. Sí, ya que te referiste al sector turismo, se está previendo abrir el 1 de julio. Hay varios restaurantes que ya han decretado su cierre definitivo producto de la situación que están viviendo, restaurantes famosos, reposterías. En el caso, ustedes se han sentado a evaluar esas situaciones de los restaurantes, hoteles o espacios del sector turismo que quizás no vayan a poder continuar, si se le va a dar algún tipo de apoyo desde el sector empresarial, y si esa nueva apertura el 1 de julio va a ser posible.
Mira, Elizabeth, para todos esta crisis es difícil. En mayor o menor dimensión, todos estamos atravesando momentos difíciles. Sin embargo, cuando lo vemos desde la óptica del sector turismo, recordemos que el 2019 fue un año negativo. Esa campaña de descrédito internacional a la República Dominicana surtió sus efectos y afectó significativamente uno de los pilares de nuestra economía. Justo cuando el sector se venía recuperando, entonces entramos en esta crisis de la pandemia del COVID. Y no solamente eso, sino que su proyección en el tiempo implica una recuperación mucho más lenta. Aún ante esa situación, el sector turismo, te puedo decir que ha sido uno de los más conservadores y que ha abogado más bien por la seguridad. Ellos no están requiriendo abrir antes del tiempo que se requiera, sino más bien la certeza de cuándo será ese calendario para poder tomar las acciones correspondientes. Es la misma situación la de un hotel o la del aeropuerto o la de un tour operador, claro, que la de los restaurantes. Los restaurantes han tenido también que reconocer que el mundo cambió y nuestro país está cambiando. Ya a esa vida a la que estábamos acostumbrados no será, por lo menos en el corto plazo. Entonces, elaborar ofertas distintas para poder continuar en operación y suplir sus servicios ha sido lo que muchos han podido realizar en esta primera fase, y otros, lamentablemente, no lo han podido hacer. Por eso el llamado a que si hay apoyo directo a sectores de nuestra economía de más lenta recuperación, el sector turismo sea uno de los que esté en el eje central, sobre todo por la cantidad de empleos que se generan y más allá por el encadenamiento en el consumo del sector turismo, de nuestras industrias, de nuestra agricultura y de la gestión de divisas. Aníbal Herrera. Aníbal. Sí, bueno, buenas tardes, César. El CONEP ha marcado su posición en momentos muy importantes para el país y para su sistema democrático. Cuando ha habido temas de país, el sector empresarial ha dado el paso al frente. Recordamos su posición con respecto a la extensión del estado de emergencia en el Congreso Nacional, cuando se veía a todas luces que se buscaba mediatizar y partidarizar electoralmente el tema. El CONEP dio su clarinada, hizo su llamado al país para que se pusiera el interés general por encima del particular. A pocos días para las elecciones vemos cómo el país político y electoral es sacudido con la publicación de estudios de opinión que para nada se compadecen con la realidad vigente en el sistema electoral dominicano. ¿Qué opinión le merece al CONEP el giro o el tono que ha tomado esta campaña electoral cuando falta poco para el 5 de julio y se ven este tipo de tratativas, por llamarlo de alguna manera? Ojalá, Aníbal, eso fuese los problemas, porque ya prácticamente en 9 días vamos a ver quién tenía razón. ¿Quién tiene razón? No tenía. Nosotros tenemos una ley electoral de recién implementación que establece cuáles son las condiciones, quién puede hacer encuestas, cuándo las puede publicar. Yo creo que si una encuesta es variada o no, muy pronto sabremos de quién tenía razón o quién no tenía. O sea que ese no debe ser el tema de preocupación, porque quien se promueva, ya sea como victorioso o derrotado en función de una encuesta, en pocos días ya vamos a saber qué ocurre. Lo que sí debemos seguir insistiendo es en elevar el debate en la República Dominicana, en que lo que se discuta sean propuestas, en que lo que tengamos claro es cuál es el perfil de los candidatos, qué capacidad tienen para enfrentar una situación como la que estamos atravesando en esta coyuntura, y que la campaña se pueda desarrollar con cierto orden. Ya de por cierto, esta es una campaña completamente atípica, es una campaña sin caravanas, es una caravana con muchas limitaciones. Entonces, en los días que quedan, ojalá que la concientización del voto y el llamado al voto se base sobre propuestas. Que si las encuestas se inclinan por uno o por el otro, yo creo que están comprometiendo su futuro y el nombre de esas encuestadoras quienes actúen de una forma equivocada. Patrón, usted sabe que yo no soy lambón, pero yo quiero que usted felicite en nombre nuestro, quizás particular, el trabajo que ha hecho el presidente del CONEP para salvar el país, para salvar las elecciones. No me imagino, cierro los ojos y no me imagino las elecciones de marzo pasado sin el CONEP mediando como visor dentro de la Junta Central Electoral. No me imagino las elecciones que vienen sin el CONEP. Para allá iba. En este momento, finalmente, patrón,
¿cuál ha sido el rol de ustedes? Tú has estado acompañando a don Pedro Brache en el contacto de acompañamiento a la Junta. ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando ahí? Porque nosotros tenemos las peores expectativas de lo que puede pasar aquí en las próximas elecciones. Y ojalá y el sector empresarial nos nosotros lo que creemos que hay un sector que no va a aceptar ser derrotado. No vamos a decir más nada. Nosotros lo que tenemos es que generar las condiciones de confianza en la República Dominicana. Suficiente tenemos con el COVID-19 para agravar una crisis política en este momento. Aquí hay gente no le importa eso. Nadie se imaginó que en este país iba a pasar lo que pasó en febrero. A partir de ese momento, el rol que puede hoy parecer sencillo fue complejo porque fue construir puentes de comunicación y diálogo entre los actores políticos que no existían y entre la propia Junta Central Electoral. Las elecciones de marzo fueron un éxito y ahora tenemos un reto mayor. Nosotros, nuestro rol ahora es a través de la Comisión de Acompañamiento, que es variopinta y diversa. Hay católicos, evangélicos, sociedad civil, empresarios. O sea, es un grupo muy diverso. Hemos logrado de que la Junta pues mejore sus canales de comunicación con los partidos. De hecho, el miércoles pasado todos juntos participamos en una reunión, delegados, comisión y Junta. La organización avanza. Nuestro llamado debe ser más bien a eso, a que los dominicanos acudan a votar y que la mayoría de la voluntad del pueblo sea respetada. Eso es muy positivo, eso es muy positivo, pero aquí no vamos a tener observadores. Las elecciones anteriores fueron súper observadas, súper observadas. La información es muy importante, la participación de los observadores. La información que tenemos de la Junta es que en el caso de la OEA habrá una misión, aunque no estará encabezada por el presidente Frey. Exacto. Igual UNIORE, AIFES, la Unión Europea no participará de la Unión Europea por limitaciones de viaje, pero las embajadas acreditadas en la República Dominicana estarán participando. Mientras más observadas sean, más transparente y más confianza se generará. Entonces, vamos a tratar de más bien invitar a que el voto se pueda dar de manera libre, de manera segura y que se respete la voluntad de la mayoría en la República Dominicana. Me le lleva el mensaje a don Pedro, ¿eh? Un abrazo para Pedro Brache. Salvó este país ese hombre sin darse de vitrinero, ni vaina de esa, ni de depósito. Bien. Salvaron el país. Ustedes lo han hecho muy bien. Me mandaron un mensaje. La verdad que yo me siento muy. No, yo no soy lambón ni ando buscando nada. No, pero yo no, déjame decir el mensaje. Dargame conoce. César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mi afecto siempre. Gracias a ti. Lea, nos vamos para la pausa. Bien. El sol de la